Bien, bien muchachos, entonces el tema de hoy trata de lo que es el ensamble e instalación, desconexión de dispositivos, ¿verdad? Vamos a aprender cómo se ensambla una computadora, cuáles son los consejos antes de hacer una desinstalación de un equipo o desarmar un equipo. Bien, entonces aquí les voy a mostrar en la diapositiva que están viendo en pantalla sobre lo que es la energía estática. Este tema es bien importante, ya que nuestro cuerpo pues contiene lo que son contiene lo que es un potencial eléctrico siempre, ¿verdad? De cargas. Entonces toda esa energía estática que nosotros acumulamos en el cuerpo, sea energía positiva o negativa, cuando nosotros tocamos una computadora puede dañar un dispositivo, sea memoria, sea un circuito, disco duro, procesador. Entonces para eso es importante que nosotros antes de desarmar una computadora hagamos una descarga. Esa descarga, ¿cómo la vamos a hacer? Bien, la podemos hacer tocando con las dos manos el chasis de la computadora, del CPU, como se le llama, ¿verdad? Que sí, no es un CPU, sino que solamente es un chasis. Otros le llaman case, otros cajón, y así, ¿verdad? Otra manera, pues, es con anti, una pulsera antiestática, que se la pueden ver aquí en la pantalla. Esa pulsera, pues, se la coloca en la mano, en la muñeca de su mano, en cualquier mano. Y después el conector que trae esta pulsera, su terminal que trae al final, que es como tipo tenaza, se conecta al chasis de la computadora, como pueden ver ustedes aquí. Entonces mediante eso pues toda la energía estática se descarga en lo que es el chasis. Y al final pues nos evitamos problemas como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que es evitar quemar un dispositivo de la máquina. Esta experiencia pues ya me ha pasado a mí muchas veces. Eh, me pasó como dos veces ya. Me ha pasado como dos veces que he quemado, he dañado algún dispositivo. Una vez dañé una memoria, otra vez dañé un procesador debido a que no descargué la energía que traía acumulada en el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene una capacidad de acumular hasta, se supone que son hasta 50.000 volts de potencial eléctrico en energía estática, sea positiva o sea negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Antes de tocar un dispositivo en la computadora, descarguemos la energía estática, ¿verdad? Bien, energía estática se puede evitar dañar la computadora. Lo único que debemos hacer para evitar daños en la computadora es descargarnos o neutralizarnos antes de tocar cualquier componente interno. La carcasa metálica de la computadora puede tocarla sin problemas, ya que por norma general tienen patas de goma que hacen que la toma de tierra, perdón, en todo caso, realmente lo que hace de toma de tierra de verdad es si la computadora está conectada a la corriente pero apagada, ya que cualquier enchufe debería tener toma de tierra dedicada. Entonces, como les decía anteriormente, ¿verdad? Tenemos que descargar la energía en el chasis. En el chasis. Recomendaciones. No vale con tocar a otra persona porque aunque se produzca el chispazo y las cargas se igualen, las cargas seguirán ahí. O sea que nada sirve que ustedes toquen a alguien más, eh, pero la energía siempre va a estar ahí, ¿verdad? Hay que tocar algo con toma a tierra para que descarguen completamente la electricidad estática, ¿verdad? Entonces,
Esa es una de las recomendaciones. Otra es pues desconectar pues la computadora totalmente del tomacorriente, ¿verdad? Dejarla dejarla pues trabajando o apagarla, desconectarla y sin estar conectada a un tomacorriente. Esa es una de las recomendaciones principales. Bien, entonces, ¿y cómo se va a abrir lo que es un gabinete de una computadora? Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar los tornillos que traen en su tapa o tapadera principal. Por lo general son dos tornillos que traen. Si es un clon, si es una máquina clonada o no es una máquina original de marca, entonces trae lo que son tornillos, trae dos tornillos. Pero ya cuando es una máquina que es de marca, sea Dell, HP, Lenovo, Compaq, entonces traen a veces lo que son unos seguros, un pequeño mecanismo de apertura, y eso pues a veces solo de presionar un botón, presionar un soporte y abre la tapadera de la computadora. Pero si no, pues se le quitan lo que son tornillos. A veces las máquinas, hay unas compact que traen solamente un tornillo y se levanta la tapa con facilidad, ¿verdad? Esto varía según la marca del fabricante o el tipo de computadora. Bien, entonces ya cuando ustedes abren el equipo, abren el cajón, entonces van a encontrar todos los componentes, ¿verdad? Todos los componentes internos de la computadora, la fuente de poder, eh, la tarjeta madre, la motherboard, procesador, la memoria RAM, unidades ópticas, unidades de disco duro, disipador de calor, ¿verdad? Entonces esos cables, buses, eso es lo que ustedes van a encontrar dentro de la computadora. Bien, vamos a pasar a la parte donde vamos a ver un video. ¿Qué consejos hacer antes de desarmar una computadora? Entonces le voy a compartir la pantalla. Este video es corto, ¿verdad? Entonces necesito que pongan atención. Si me ayudan con ¿Estás preparado o preparada? Desde ya comienza la parte práctica del curso. Es importante que siga las indicaciones. Kimberly, si me ayuda con el micrófono, por favor. Gracias. Bien, entonces este video son consejos que hay que hacer o tomar en cuenta antes de abrir una computadora. ¿Estás preparado o preparada? Desde ya comienza la parte práctica del curso. Es importante que siga las indicaciones y pongas en práctica todos los conocimientos que vayas adquiriendo. Recuerda que la práctica hace el maestro. En este nuevo tema aprenderás a desarmar y armar los computadores. Contarás con una serie de videos que te mostrarán en forma detallada cómo hacerlo. Consejos al momento de desarmar equipos. Es muy importante que prestes atención a estos consejos. La electricidad. Recuerda desconectar todos los cables conectados al computador antes de realizar cualquier trabajo en él. La estática. La electricidad estática puede causar daños al computador, por lo tanto es necesario tomar precauciones. Se recomienda utilizar una pulsera antiestática o guantes antiestáticos. También podemos descargar dicha electricidad tocando cualquier objeto de metal. Yo particularmente toco el chasis o carcasa del computador antes de manipular cualquier componente interno. Cuando vayas a manipular el procesador, tarjeta madre, tarjeta de video, memoria RAM y cualquier otra tarjeta, sosténla solo por los bordes. Ser cuidadoso. Siempre debemos estar concentrados y pendientes de lo que estemos haciendo. Evita distraerte. Usa el sentido común. Si no puedes remover o colocar algo, no lo fuerces. Averigua antes qué puede estar sucediendo. Si tienes alguna duda, busca información, consulta con otra persona, etc. Está
Bien, entonces estos son unos consejos útiles antes de desarmar una computadora, lo que les decía antes, ¿verdad? De cargar la electricidad estática o energía estática. Está Permítanme. Bien, entonces ahorita vamos a ver también lo que es un emulador. Es un emulador para armar y desarmar pues equipo. Yo les voy a ir mostrando cuáles son los pasos que hay que hacer pues para armar un equipo, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la pantalla, permítanme. Bien, entonces este es un emulador que está creado por la compañía de Cisco. Cisco pues es una compañía que se dedica a la fabricación de dispositivos de comunicaciones, ¿verdad? Tanto para redes y también pues se dedica pues a crear todo equipo, perdón, y suministros pues de computador, ¿verdad? Bien, primeramente pues cuando abrimos el programa nos muestra todos los ítems. Aquí aparece learn, o sea, que quiere decir aprender. Tenemos aquí la fuente de alimentación, que es la fuente de poder, placa base, que es la placa principal, o sea, la motherboard, eh, adaptador de tarjetas, tenemos disco duro, discos internos, unidades de almacenamiento externos, tenemos cables de interior y cables externos. Bien, entonces aquí pueden ver ustedes en el emulador. Permítanme, que hay alguien que entró. Aquí podemos ver en el emulador todo referente al chasis de la máquina. Entonces tenemos aquí primeramente lo que es todo el chasis, o sea, el cajón, ¿verdad? La carcasa, como decía el video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar o vamos a instalar lo que es la fuente primeramente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos encontrar donde dice Anti-Statics Mat, podemos encontrar lo que es la fuente. Entonces hacemos un clic y aquí automáticamente pues el emulador nos dice que ubiquemos la fuente como debería de ir ubicada dentro del chasis. Entonces si yo le doy aquí, este botón es para colocar, pero no me instala, miren. Entonces tengo que buscarle el lado con estas flechitas. Vamos a ver si aquí tampoco. Entonces vamos buscando el lado, le damos tampoco. Ahí es la forma correcta de cómo instalamos la fuente de alimentación. Entonces la fuente de alimentación es la fuente de poder, o sea, es la fuente que va a dar energía, corriente o voltaje a los que son los diferentes dispositivos de la computadora, ¿verdad? Internos al chasis. Ahora vamos a sujetar lo que es la fuente de poder. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los tornillos, con 4 tornillos que trae. Y aquí me dice que los ubique. Entonces con un clic sostenido yo arrastro hacia donde están los puntitos amarillos. Y ahí automáticamente me dice que ha sido instalada la fuente. Entonces aquí me dice que ha instalado la fuente. Entonces le damos OK. Y ahora vamos con la placa base para configurar lo que es la memoria RAM, el CPU, configurar lo que es disipadores y todo eso. Entonces necesitamos montar la placa base. Entonces nos venimos a la parte que dice placa base y ahora vamos a instalarla, ¿verdad? Perdón,
Dentro de la placa base vamos a montar los diferentes dispositivos. Entonces vamos a montar primeramente la memoria RAM, la vamos a arrastrar con un clic y igual aquí le vamos a buscar lado, ¿verdad? Si le damos bajar, no baja, miren, no instala. Entonces vamos buscando lado, le damos bajar, tampoco. Siempre hay que fijarnos de que las muescas, esta es una muesca, tiene como una ranura ahí, se la pueden ver. Es una muesca, quede exactamente con la muesca que está abajo. Esta ranura tiene que quedar al mismo nivel de la muesca que se mira abajo. Entonces le damos a instalar y ahí instaló. Ahora presionamos los soportes. Estas son ranuras de expansión, ¿verdad? De memoria. Todas estas son ranuras de expansión. Entonces aquí ya tenemos la memoria RAM instalada. Ahora vamos con el procesador. Entonces voy a arrastrar el procesador. Aquí dice CPU. Entonces arrastramos el procesador. Y aquí me dice también, ¿verdad? Que tengo que buscarle el lado correcto. Entonces aquí podemos ver, hay que buscarle el lado de los pines. Vamos dando vueltas, instalamos. Nada. Ahí sí, ¿verdad? Ahí ya quedó el procesador. Ahora necesitamos colocar los soportes para que el procesador no se vaya a mover, ¿verdad? Entonces hacemos un clic aquí en esta bisagra y le damos clic en el soporte que va a presionar el socket, ¿verdad? Este que está aquí de procesador, este es un socket. Este es un socket, o sea, una ranura, pero este se le llama socket. Entonces ahí va colocado lo que es el procesador. Bien, hay otra memoria aquí que la vamos a colocar también, faltan las dos. Hay que buscarle el lado. Ok, tampoco no es. Ahí está. Ahí están las dos memorias instaladas. Ahora, ¿qué falta? Necesitamos colocarle lo que es pasta térmica al procesador encima. La pasta térmica pues ayuda a que el procesador se mantenga más fresco, o sea que se disipe un poco más el calor. ¿Por qué? Porque el procesador realmente calienta demasiado, ¿verdad? Entonces esto hace de que haya una temperatura un poco más baja, ¿verdad? Entonces vamos a instalarle la pasta térmica y aquí la hemos colocado. Entonces después de eso necesitamos colocar lo que es un disipador o un ventilador, también se le llama, o fan cooler, o cooler también se le llama, o fan, que viene de ventilador en inglés, ¿verdad? Entonces también le llamamos ventilador y la vamos a ubicar encima del procesador. Esto va a refrescar lo que es el procesador. Ahora en los puntitos amarillos presionamos y estos soportes pues hacen de que no se mueva lo que es el ventilador o fan cooler. Ahora necesitamos esta ventiladora, este ventilador necesita lo que es un voltaje, corriente eléctrica para poder moverse, ¿verdad? Para poder girar sus hélices. Entonces vamos a ubicar lo que es el puerto de alimentación dentro de otro puerto macho, ¿verdad? Entonces le damos un clic y aquí igual le buscamos el lado para montarlo o conectarlo al puerto macho. Vamos a ver aquí, ahí está. Entonces ahí quedó instalado. Aquí me dice que la motherboard está prácticamente instalada. Entonces ahora me dice install motherboard, o sea, aquí voy a llevar la motherboard o tarjeta madre al chasis o al cajón. Entonces ahí se me ubica lo que es el cajón o el chasis de la máquina y ahora voy a montar su tarjeta madre con todos los componentes. Entonces le damos clic, miren, no instala, hay que buscarle el lado correcto. Vamos a ver aquí, tampoco. Los puertos de salida, el paralelo de video, puertos USB tienen que quedar siempre para afuera, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? O los que no saben, deben de quedar hacia afuera. Entonces vamos a ver esta parte, ahí sí, ¿ven?
Ahí sí se ensambla bien lo que es la motherboard. Ahora, ¿qué es lo que voy a instalar? Voy a ¿qué faltaría aquí? Pregunto, ¿qué faltaría aquí para completar la instalación de la tarjeta madre? ¿Qué creen que falte? Faltan los tornillos, ¿verdad? Los tornillos que van a sujetar la tarjeta madre. Entonces vamos a hacer un clic aquí donde dice tornillos, lo vamos a arrastrar y los vamos a colocar, ¿verdad? Entonces ahí me colocó los tornillos para que la tarjeta madre esté bien sujetada y no se pueda mover, ¿verdad? Entonces aquí me dice que ha sido instalada la motherboard. Le damos OK y ahora seguimos con las tarjetas. Aquí tenemos lo que es una tarjeta de red que la vamos a instalar para que la máquina pues pueda estar conectada a una red cableada, ¿verdad? Entonces vamos a arrastrar esta tarjeta, vamos a ver. No, entonces nos venimos acá a la parte que dice tarjetas. Entonces, cuando damos clic en tarjetas, me va a ubicar el CPU o el chasis, perdón, de una forma correcta para que podamos configurar cada una de ellas, conectar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un clic donde dice tarjeta de red y la vamos a arrastrar a este puerto. Entonces aquí, ¿qué falta ahora? Pregunto, ¿qué falta para que esa tarjeta no se pueda mover? Faltaría lo que es un tornillo, ¿verdad? Entonces colocamos el tornillo y ahí está bien sujetada la tarjeta. Ahora vamos con una tarjeta inalámbrica, que sería para que la máquina tenga conectividad o se pueda conectar a una red Wi-Fi. Entonces vamos a arrastrar y ahora lo sujetamos con los tornillos. Hacemos un clic. Ahí quedó instalada la tarjeta Wi-Fi. Ahora sigue lo que es el adaptador de video o tarjeta de video. Sin la tarjeta de video pues no tenemos, no podemos mostrar señal en el monitor, ¿verdad? Entonces lo vamos a arrastrar hacia el puerto PCI. Todos estos son puertos PCI. Estos blancos que miran aquí son puertos PCI. Entonces vamos a sujetarla con un tornillo. Y me dice que ha sido instalada la tarjeta, ¿verdad? Entonces le damos OK. Ahora vamos con los discos. Entonces hacemos un clic donde dice discos internos. Y aquí me dice que instale el disco duro. Entonces el chasis se me ubicó de forma vertical para que yo instale lo que son los discos duros. Entonces vamos a ubicar el disco duro en esta bahía. Todas estas que están aquí son bahías. Estas son bahías donde van los discos duros insertados. Entonces le vamos a dar vuelta al disco en esta posición y se colocó en una de las bahías, ¿verdad? Ahora vamos a sujetar ese disco duro. Entonces lo vamos a arrastrar los tornillos y ahí está instalado el disco duro. Entonces me dice que OK. Ahora vamos con las unidades ópticas. Entonces una unidad óptica es una unidad de DVD o CD, ¿verdad? Que ya no se utiliza mucho, pero hay máquinas que las traen. Entonces vamos a configurar la unidad o quemador de CD o DVD. Entonces aquí me dice el emulador que la ubique en la posición correcta. Entonces le damos instalar y ahí me colocó la unidad de disco, la unidad lectora de disco, ¿verdad? Ahora la vamos a sujetar con los tornillos. Arrastramos los tornillos y ahí sujetamos de la bahía esta unidad de CD, ¿verdad? Dice que en una unidad de disquete, esta unidad de disquete ya no se utiliza en las máquinas modernas, ¿verdad? Esta pues la utilizaba antes uno como un disco flexible, pero ya no son. Aquí la vamos a completar para que ustedes miren nada más el ejemplo. Y aquí instaló. Vamos con los tornillos ahora.
Está listo. Y me dice que las unidades de disco pues han sido instaladas. Le damos OK. Permítame. Hola, profe. ¿Cómo armar un computador? Hola, hola, ¿qué tal? Bien. Permítame, vamos a seguir aquí. Bien, entonces chicos, ahora vamos, les voy a mostrar, permítanme cómo ahora vamos a configurar cada uno de el cableado, ¿verdad? Los cables del interior. Entonces le damos clic donde dice cables interior y vamos a conectar, por ejemplo, la fuente del procesador es esta que está aquí, miren. Esta parte, este cable, este conector viene de la fuente de alimentación. Entonces con con este conector vamos a alimentar de voltaje al procesador. Entonces le damos un clic y me aparece una opción amarilla en esta parte. Le damos clic y vamos a instalarla. Le buscamos el lado, giramos, todavía nada, ahí está. Entonces ahí se acopló y tenemos alimentación para lo que es el procesador. Ahora vamos a conectar el cable principal que alimenta toda la tarjeta madre. Entonces hacemos un clic y le vamos a buscar lado, ¿verdad? Este es el cable principal de la fuente de poder que va a alimentar de voltaje lo que es toda la tarjeta madre. Y ahora vamos a alimentar de voltaje todas las unidades de disco, tanto unidades ópticas como de disco duro. Entonces hacemos un clic y ahí le dimos alimentación de voltaje a la unidad de CD, ¿verdad? La unidad de DVD. Ahora vamos con la unidad de disquete. Entonces aquí buscamos el lado y ahí conectó, ¿verdad? Ahora vamos con la unidad de disco. Aquí pueden ver que este es un conector SATA. Este es un conector tipo SATA. Después les voy a explicar qué es un conector tipo SATA. Entonces aquí tenemos ya falta lo que es la ventiladora externa, la que saca el calor del CPU. Este es un ventilador que va hacia afuera. Entonces le damos clic y lo vamos a conectar acá. Este ventilador se encarga de disipar el calor que está dentro del CPU. Entonces para que pueda funcionar ocupa energía, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya instalado todo lo que es la parte del voltaje. Ahora vamos con los cables como los buses, ¿verdad? Entonces vamos a configurar este cable que dice pata. Lo vamos a ubicar acá. Este va conectado a un puerto IDE. Miren, este es un conector tipo IDE. Después les voy a enseñar qué es IDE, qué es SATA. Les voy a mandar un documento para que lo estudien. Entonces ubicamos esta muesca de aquí. Esta parte tiene que ubicarse con la ranura que está acá abajo. Entonces hacemos un clic. Ahí instaló. Ahí instaló. Ahora vamos a hacer un clic acá para conectarlo a la unidad de CD. Ahí está, se me desconectó ¿verdad? Pues vamos a conectar acá. Ahí está. Entonces este cable que instalamos ahorita, este azul, este azul, sirve para llevar a la unidad óptica o viceversa los diferentes procesos que se lleven a cabo dentro de la tarjeta madre, ¿verdad? Si en este bus no podemos leer un disco, no podemos quemar un CD, etcétera. Vamos a ahí está. Ahora vamos con los cables para disquete, con los buses para disquete. Igual también son IDE.
Igual le buscamos el lado más correcto. No quiere. Ahí. Y instalamos el otro extremo que va a la unidad de disquete, ¿verdad? Entonces ahí lo conectamos. Ahora vamos con el disco duro. El disco duro va conectado con un cable SATA. Cabe mencionar que el bus en SATA es más rápido que el bus IDE, ¿verdad? La velocidad de transferencia de datos es más alta en un bus SATA que un bus IDE. Actualmente se utiliza lo que es el cable SATA, ¿verdad? Ya el cable IDE desapareció. Entonces vamos a conectarlo en la tarjeta madre para que el disco duro quede alimentado y pueda transferir datos de la motherboard al disco duro o del disco duro a la motherboard. Entonces vamos a Entonces aquí me dice que tenemos ya los cables interior conectados, ¿verdad? Ahora que falta los cables, falta colocarle lo que es la tapadera, ¿verdad? Entonces falta el panel. Entonces vamos a ubicar la tapadera aquí, principal. Vamos a tapar, como ya configuramos todos los dispositivos internos en el chasis, vamos a tapar la máquina con este panel. Y vamos a atornillarlo, ¿verdad? Aquí ya queda la máquina prácticamente instalada. Ahora necesitamos conectar lo que es el cable del monitor, que es un cable VGA. En este caso creo que es un cable de super video. Hacemos clic, ya quedó atornillado lo que es el puerto de super video. Ahora falta conectar lo que es el teclado a la máquina. Va a un puerto PS2. Los teclados actualmente son USB, ¿verdad? O inalámbricos. Ya este puerto pues desapareció de los equipos modernos. Pero solamente para que lo conozcan. Ahí instalamos lo que es el teclado. Ahora vamos con el mouse o ratón. Y le buscamos siempre el puntito este, ¿verdad? Que es un soporte. Es instalado lo que es. Ahora vamos con los cables USB. Va conectados al puerto. Vamos a ver, permítanme. Ya vamos a terminar aquí. Conectamos el cable USB, esta parte. Me conecta. Que tenemos un cable USB aquí instalado, creo, por eso es. Sí, por eso es. Entonces vamos a conectar el cable USB. Se no lo agarra. No me lo agarra. Entonces vamos con el cable de red ahora, de red cableado. Lo ubicamos en este puerto. Ahí está conectado y la máquina se puede conectar a una red, ¿verdad? Ahora vamos con la red con la antena Wi-Fi que va conectada al puerto de la antena inalámbrica o wireless. Y vamos con el cable de alimentación, ¿verdad? El cable de voltaje para la fuente, que este va conectado a lo que es el toma corriente. Pero no quiere, que me falta el cable USB, por eso creo que qué raro, no me lo acepta.
¿Faltó algo acá? No, tampoco. No me lo aceptó ahí, pero igual, ustedes lo van a intentar después y van a probar a hacerlo. Pero esta es la configuración básica o instalación de una computadora de forma emulada virtual, ¿verdad? Ya en la práctica lo vamos a hacer casi es igual en la práctica, casi es similar, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, eh, o algún comentario o algún agregado que puedan hacer. Profe, Dígame. ¿cómo le llama? En la emulación de la instalación del cable, en lo que es el SATA del disco duro. El disco duro también, la otro puerto que tiene es alimentación nomás que para los tipos de conexión de las computadoras antiguas, ¿va? Sí, El de la correcto. alimentación. Sí, correcto. Tienen este que mostramos aquí. Este que mostramos aquí, vamos a quitar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el disco, ¿verdad? Entonces, el disco aquí tiene, este disco duro tiene dos tipos de alimentación. O sea que tiene una, la que es la antigua, ¿verdad? Que son 4 pines, aquí pueden verlo. Pero actualmente la alimentación es un SATA. Es un tipo SATA Power o conector tipo SATA. Y el bus SATA para conectar los datos, ¿verdad? Datos que van a ser almacenados en el disco duro. Pero estos solamente eran los primeros discos, mientras se estaba migrando de este tipo de tecnología, ¿verdad? A la más reciente. Ahora los discos ya no traen este puerto, quedó descartado. Entonces solamente traen lo que es un conector SATA para fuente de alimentación y SATA para datos. A eso se refería a usted. Sí. Ok. Es que yo tenía una computadora y me agarraba 6 discos duros y tenía 4 SATAs y tenía 2 alimentadores de ese tipo que salían directamente de la tarjeta, perdón, de la fuente de alimentación. Sí, le salían a usted SATA entonces. Es correcto, no, salieron 4 SATAs y me salieron 2 de esa Sí, computadora antigua. sí, salen dos siempre por si tenemos algún disco duro que es IDE. Salen dos de estos conectores de 4 pines tipo Molex, por si la máquina pues se le conecta algún disco duro un poco más antiguo, ¿verdad? Pero un disco IDE. Más que todo salen los clones en las máquinas clonadas. En los originales, marca Dell, Compaq, HP creo que no. Pero en los clones sí salen. Pero el dato mío es que sí funcionan todavía. Siempre se alimenta el disco duro por medio de ese puerto, porque yo le puse los 6 discos y me trabajaba al 100. No, sí funciona, claro. Si el disco duro, por ejemplo, trae este puerto Molex, y lo conectamos a un tipo conector de fuente de poder, va a funcionar bien. Trabaja bien, no hay ningún problema. Solo que este disco duro, el disco duro IDE es un poquito más lento la velocidad de transferencia. Y el disco duro SATA es más rápido en velocidad de transferencia de datos o almacenamiento de información. También la ventaja es que un disco duro SATA se puede conectar con la máquina encendida. No es recomendable. Lo mejor es que la máquina se esté apagada por seguridad, ¿verdad? Para evitar un accidente. Pero ya los discos duros IDE había que apagar la máquina, apagar todo, apagarlo para poderlo conectar, ¿verdad? Igual traían lo que eran también unos jumpers aquí. Aquí hay unos pins que dicen jumper, ¿no?
Entonces se conectaban unos puentes para ver si el disco duro iba como un master o iba como eslavo. Pero ya en disco SATA desapareció esta tecnología que son los jumpers. Entonces siempre un disco principal va conectado al SATA 1, después el secundario SATA 2 y así, ¿verdad? Entonces, como dice usted, traía varios puertos para también SATA, ¿verdad? Que puede conectar muchos discos duros ahí en esta parte. Es correcto. Ujú. Eso de los jumpers, ¿no? Que esas cosas nunca me las podía aprender yo. Nunca Sí, había que leer un master y es eso que es bien los jumpers, complicado. ahí les voy a mostrar yo cuando vayamos al colegio, les voy a mostrar unos discos Ah, duros un sí. poco más antiguos para que ustedes miren cómo se trabajaba con jumpers. Entonces dan ganas de llorar. ¿Bien? No que eran bien complicados los discos duros. Sí, hay que tener un poquito más de comprensión y conocimiento para poderlos configurar. Pero no era tan difícil. Entonces, chicos, esta es una esta es la forma como armamos un equipo de forma virtual. Eh, no hay que tener miedo en la práctica. Ustedes igual lo van a hacer en este emulador. Pues un emulador pues es casi similar a la práctica, ¿verdad? Obviamente que el entrenamiento jamás va a ser como la práctica, ¿verdad? Jamás el entrenamiento, pero sí tienen una idea de cuáles son los pasos que van a seguir para armar un equipo. Les voy a mostrar un video aquí para terminar cómo armar un CPU. Entonces necesito que presten atención, y esto ya sería lo último. Y seguimos con la clase después, ¿verdad? Entonces este video es como armar una computadora. O sea, es lo mismo, nada más que aquí se mira en la vida real, ¿verdad? Como es. Entonces les voy a compartir lo que es la pantalla. Sí, ya vamos a terminar, Kimberly. Ya terminamos. Computador. En el video anterior te mostramos cómo desarmar totalmente un computador. En este video vamos a armarlo. Esta es la rejilla de la tarjeta madre y viene incluida con ella. Si en algún momento reemplazamos la tarjeta madre, también debemos reemplazar la rejilla. Fíjense cómo cada tarjeta madre puede tener un back panel diferente, por lo tanto la rejilla es muy importante. Para colocarla es muy fácil, simplemente la presentamos en su posición y la fijamos con fuerza. Vamos ahora a colocar la tarjeta madre. Con mucho cuidado la colocamos y la fijamos con los tornillos. En el video anterior hablamos que la tarjeta madre puede estar fijada con 4 o hasta 6 tornillos. Sin embargo, esta tarjeta madre yo la tengo fijada únicamente con 3 tornillos. Recuerden la estática. Es muy importante al momento de trabajar con el computador estar libre de energía estática, de electricidad estática. Ahora procedemos con alcohol absoluto o alcohol isopropílico a eliminar la pasta térmica antigua. Con algodón frotamos ligeramente el procesador, la superficie del procesador, y removemos la pasta térmica antigua. Lo mismo vamos a hacer con el disipador de calor del fan cooler. Este disipador de calor de aluminio lo vamos a limpiar también con alcohol absoluto o alcohol isopropílico. También se puede hacer con limpiador electrónico. Y ahora colocaremos la pasta térmica. La pasta térmica puede venir en bolsa, en tubo. Vamos a recubrir toda la superficie del procesador como si estuviéramos pintando. Únicamente le vamos a colocar la pasta térmica al procesador, el fan cooler no. Colocaremos el fan cooler o cooling fan.
vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj los seguros del fan cooler para poder colocarlo, fijarlo en la tarjeta madre. El cable me quedó muy retirado, vamos a girar un poco para que el cable quede cercano al conector. Bien, aseguramos que esté en posición y en cruz vamos a fijar los seguros de forma cruzada, con fuerza, hasta que sintamos un chasquido. Bien, quedó firme. Ahora vamos a conectar el cable, es muy importante no olvidar esto, de lo contrario el ventilador no va a girar y va a calentar el equipo. Ahora vamos a fijar el disco duro. Con mucho cuidado lo conectamos en la bahía que esté disponible y lo fijamos con los tornillos respectivos. El disco duro debe estar siempre bien fijado. El disco duro gira a altas revoluciones y es preciso que esté firme, conectado firme. Ahora procedemos con la instalación de la unidad de DVD. En la parte frontal lo insertamos e igualmente vamos a fijarlo con sus respectivos tornillos. Pueden ser 2 tornillos o 4 tornillos, lo que usted desee o lo que tenga disponible en ese momento. Ahora vamos a colocar el lector de tarjetas de memoria. Nos aseguramos que esté al ras con el chasis, con la carcasa, y colocamos los 2 tornillos para fijarlo. Ahora colocaremos la memoria RAM, la limpiamos con un borrador o con limpiador electrónico o alcohol y la colocamos en posición. Recuerden que únicamente tiene una sola forma de calzar, de entrar. Colocamos la segunda memoria, abrimos bien los seguros, la colocamos y hacemos presión tanto de un lado como del otro lado. Bien, quedó firme. Es importante que quede bien calzado. Ahora vamos a colocar la tarjeta Wi-Fi en la ranura PCI y ahora colocaremos el cable de audio frontal. Si este cable no está conectado correctamente, el panel frontal de audio no va a funcionar. Ahora colocamos el USB front, igual ese habilita los puertos frontales USB. El conector de tarjetas de memoria posee un conector USB rojo a la izquierda y negro a la derecha, el cual debemos conectar correctamente, ya que si invertimos la polaridad se pueden quemar las memorias. Y ahora ahí vemos el front panel, donde vamos a conectar el cable HDD, el reset, el power LED y el power switch. Estos cables más adelante le vamos a indicar cómo se conectan. Por el momento vamos a dejarlos por aquí. Y ahora colocaremos el cable SATA, el cable de datos de SATA de la unidad de DVD. Vamos a tratar siempre que los cables estén lo más ordenados posible. Vamos a conectarlo. Correcto. Y ahora colocamos el cable SATA del disco duro. Ellos tienen una sola forma de entrar. La mayoría de los cables únicamente tienen una sola forma de entrar. Por lo tanto es difícil, es casi imposible que podamos cometer errores. Ahora procedemos con colocar la fuente de poder. Buscamos la posición correcta
La colocamos en el chasis o gabinete y la fijamos con sus 4 tornillos. La fuente de poder es una pieza de hardware que fácilmente puede dañarse, se puede quemar. El procedimiento para reemplazarla es muy sencillo. Cualquier técnico puede cobrar un ojo de la cara y es algo que es muy sencillo de reemplazarlo. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a conectar todos los cables de la fuente de poder. Empezamos por el cable principal en su posición correcta, no hay forma de conectarlo, al contrario, no va a calzar. Luego el segundo cable, que es importante, el cable que le suministra corriente al procesador. Si ese cable no está conectado o no está insertado correctamente, el procesador no va a funcionar. Nos aseguramos que no haya ningún cable que esté tropezando, el fan cooler. Y ahora el cable de alimentación del disco duro. Recuerden que cada unidad de DVD o disco duro tiene 2 cables: el cable de alimentación o suministro de energía y el cable de datos. Vamos a colocar el cable de alimentación, que lo pueden ver, está correctamente conectado, y procedemos con el segundo cable SATA de alimentación y lo vamos a colocar en la unidad de DVD. No hay forma de colocarlo al revés, tiene una sola forma, tiene una sola caída. Bien, vamos a asegurarnos, vamos a despejar un poco aquí los cables, podemos acomodarlos, fijarlos si queremos. Bien, con esto hemos finalizado. Vamos a proceder con el armado de un equipo con procesador AMD, la tarjeta más. Ok chicos, entonces esa es la clase por el día de hoy. Yo les voy a estar enviando lo que es la grabación. Igual les voy a enviar también este video, ¿verdad? Cómo armar el equipo. La actividad pues ya la tienen ustedes. Yo la voy a enviar, es una pequeña guía, creo que son 4 preguntas. Entonces yo las voy a estar enviando a ustedes al WhatsApp y a la plataforma, ¿verdad? Para que hagan su tarea. Profe, plataforma para subir la tarea. Ok, entonces se los voy a enviar dentro de ratito, se los envío. Sí. Pero por WhatsApp, al grupo, porque yo tengo problemas con la plataforma, a mí no me aparecen las clases y con el profe de lado él no me contesta. Llenó el formulario usted que mandé la vez pasada yo. Que mandé un formulario para que, no, ustedes planteen la duda. Es que como el problema es que no puedo, no me aparecen las clases, o sea, yo entro, tengo todo, ya estoy inscrito en la aplicación, pero las clases no me aparecen y por eso no he presentado tarea. Yo le he preguntado a unos compañeros y no me contestan. Entonces les voy a mandar un formulario para que ustedes lo llenen y ahí con ese formulario yo lo paso a quien corresponda y para que les hagan ese cambio en la plataforma. Otra pregunta, ¿llenaron la lista? Sí, profe, yo ya la llené. Ok, entonces feliz fin de semana chicos y nos vemos en la próxima. Gracias. Igual. Bueno, feliz tarde. Gracias, profe, igual. Profe, la lista del formulario para pasar lista, dice.